Hola, soy Ricardo Suárez y en este video vamos a hablar de una serie de elementos tecnológicos desde la aparición de la fotografía, esa serie de tecnologías que se han requerido para que la fotografía llegue a ser como la conocemos hoy en día. Antes quisiera contarles dos o tres anécdotas, y no anécdotas, sino como experiencias que tienen mucho que ver con la altura de la cámara, con los ángulos del sujeto, específicamente con la altura, que es exactamente el tema que tratamos en el video anterior. Cuando yo daba la clase de fotografía 1 y fotografía 2 en la universidad, pedía a los alumnos como examen final que se estructurara un proyecto. Quiere decir, no les calificaba una foto o no les calificaba una secuencia de fotos aisladas, ¿no? Sino que lo que quería es que desarrollaran un proyecto. ¿Por qué? Porque un fotógrafo realmente se conoce en su nivel estético, en su nivel técnico, en su nivel de concepción de imagen, cuando hace un proyecto, no cuando sale a la calle y empieza a retratar lo que yo llamo ocurrencias, ¿no? Lo que ve una cosa interesante y la retrata, y luego ve otra cosa completamente diferente y la retrata, sino estructurar una serie de fotos dentro de un proyecto. Una alumna me estructuró un proyecto que a mí me pareció muy interesante y muy bien estructurado sobre los niños en situación de calle, lo cual me parece, pues sí, por un lado muy dramático, muy triste, y por otro lado muy importante hacer que la gente tome conciencia de ese grave problema social que en ese momento teníamos y que en este momento desafortunadamente seguimos teniendo. Entonces le doy el visto bueno, desarrolla el proyecto y me entrega todas las fotos en picada. Pero no lo hizo conscientemente, ese es el problema, y se nota. Se nota que no es consciente. Y lo peor es que cuando haces algo inconscientemente, pues no sabes cuáles son la repercusión en lo que estás diciendo o en lo que estás queriendo dar a entender o en lo que quieres comunicar. Pareciera que todos los niños eran inferiores y así se lo hice ver. ¿Por qué no de repente agacharte a la altura del niño? O de repente hacer una contrapicada cuando el niño está jugando, no sé, cuando la escena lo amerita, pero no todas hacia arriba. Se le hizo muy fácil pues llegar y no ponerse en cuclillas y tomar todo desde arriba. Sí se notó la inconsciencia de su acto y si me preguntan, sí reprobó. Ahora, el segundo tiene que ver con lo mismo. Un psicoterapeuta, un psicólogo, en algún momento me hizo referencia al gusto que tenía por la fotografía y me pidió la posibilidad de que yo lo aceptara como oyente en mi clase, a lo cual accedí sin ningún problema. Para mí los oyentes siempre han tenido el mismo valor que mis alumnos de inscritos, pues, ¿no? Entonces empezamos a hacer ejercicios fotográficos. Creo que les dejé un ejercicio de retrato, no recuerdo bien qué ejercicio era, ¿no? El caso es que este hombre retrató a su pareja y las 8 o 10 o 12 fotos que me enseñó eran nuevamente en picada. Pero ni siquiera es que mantuvo su posición, su altura de erguida, pues, y la novia o la pareja pues debe haber estado más o menos a su altura, a su nivel, sino que todavía se subía a alguna escalera y la retrataba de arriba hacia abajo, o se subía a algún lugar y la retrataba de arriba hacia abajo, o la sentaba ella y él se quedaba parado. Cuando yo vi las fotos y empezamos a platicar, porque eso no lo hacíamos en clase, porque evidentemente no era un alumno de matrícula, sino que nos íbamos a tomar un café o algo y lo platicábamos, le dije, oye, ¿ya le enseñaste las fotos a tu pareja? Y me dijo, no. Y le dije, no, pues no se las enseñes porque se va a enojar. Que iba a decir una palabra que es un sinónimo, pero como muy superlativo. Y sí podía pasar eso, ¿no?
Y me dice, ¿por qué? Le digo, porque te estás sintiendo superior a ella. Y entonces empezamos a hablar de la superioridad y de la altura de la cámara. Al final yo me di cuenta que lo estaba psicoanalizando a él, y cuando él se dio cuenta, pues también se enojó mucho, terminaron las clases y terminó la conversación. Entonces, eso que hace inconsciente la gente es gravísimo. Hay que tener conciencia cuando estamos haciendo una foto, ser conscientes de que estamos adoptando un punto de vista que lo va a ver una, dos o mil o millones de personas. Entonces, esto lo quería comentar. Ahora quisiera contarles la tercera anécdota o experiencia que tiene que ver también con lo mismo y que tiene que ver con la fotografía que utilicé en uno de los videos anteriores, el de altura de la cámara, en donde hago una foto en picada de un niño y van a decir, bueno, pues ¿por qué tanta crítica a la picada? ¿Por qué reprobó a esta pobre que retrató a los niños en picada? ¿Por qué se hizo sentir tan mal? De alguna manera le molestó un poco el psicoanálisis al psicoanalista por una picada, y yo hago una picada en un niño. Esta foto les voy a platicar brevemente por qué la hice. Fui a El Salvador a hacer un trabajo para una revista de geografía mundialmente conocida y para un banco que pertenece a todo un consorcio, a todo, es una televisora y es el banco y otra serie de negocios y de oficinas, pues, que no voy a decir el nombre. Voy a hacer estas fotos a un lugar en El Salvador que se llama Soyapango, que es un mercado lleno, un mercado en una situación de pobreza increíble y de violencia. Estaba lleno de maras. De hecho, llevábamos gente armada con escopetas que nos iban cuidando y por radio se iban avisando. Era una situación difícil. Y cuando llego al mercado, este niño que se llama Sebastián me dice que quiere ayudarme a tomar las fotos. Entonces me dio tanta ternura y tanto, pues no sé, me hizo sentir como con la necesidad de darle algo a alguien que creo que le daba ilusión y que lo iba a hacer feliz en ese momento. Y le dije, sí, tú vas a ser mi asistente. Y entonces durante la producción de fotos, que es toda la parafernalia de la foto y los flashes y las cajas y los tripiés y todo, yo le decía que moviera tal cosa o que hiciera tal cosa y él estaba feliz. Entonces, estábamos haciendo una foto de una escena cuando de pronto volteo y lo veo recargadito en la columna de metal, y le veo la mirada, esa mirada que me recordó a la foto de McCurry de la mujer afgana de ojos verdes, que bueno, pues dio la vuelta al mundo, y no es mi pretensión que esta foto fuera a dar la vuelta al mundo, sino es el sentimiento que genera una mirada de un inocente en ese estado tan difícil, en ese momento tan difícil, ¿no? Y entonces agarro una de las cajas de luz, la volteo para iluminarlo, mi asistente me dice, ¿qué estás haciendo? Porque ya estaba iluminada la escena, y le digo, aguántame. Y le saco esta foto. Le saco esta foto en una picada, pero muy discreta. Yo estoy centímetros arriba de él. De hecho, sí me agaché. Porque no podía tomarlo a nivel, porque yo no estaba a su nivel. Yo estaba en otro mundo, pues, ¿no? Pero tenía que tomarlo en picada por su indefensión, por la situación tan difícil del niño, pero en una picada muy, muy ligera, muy ligera, porque también el niño, por su simpatía, por su alegría, pues tenía esa vida, ¿no? No podía tomarlo aplastado hacia el piso. Esta es la historia de esta foto que yo como en la historia de la mujer afgana, pues me gustaría encontrarlo otra vez ya de grande y ver que es un hombre hecho y derecho. Sería maravilloso, creo que va a ser imposible, pero en ese momento me pasaron todas esas ideas por la mente y conscientemente hice la foto. Vamos a entrar en materia y vamos a comenzar
hablar no quiero hablar de la historia de la fotografía porque ya lo comenté en un video anterior. Esto ya hay miles de videos sobre las historias de la foto y sobre ciertas etapas, etcétera, etcétera. Quisiera hablar sobre el proceso histórico que llevó a la fotografía tal y como hoy la conocemos. Yo diría que para que la fotografía exista como hoy conocemos a la fotografía, hizo falta que se investigara sobre las cámaras, sobre la óptica, sobre la química, específicamente sobre los soportes que se ennegrecen con la acción de la luz para generar imágenes y poder hacerlas perdurar. Curiosamente, todo esto se fue inventando por separado y en muy diferentes etapas históricas. Voy a hacer este recorrido para llegar a un fin que es hablarles del negativo que hoy actualmente conocimos antes de la foto digital como el soporte clásico de la fotografía, como la matriz fotográfica. Porque así como les digo que creo que la gente debe estar bien informada y que debe saber los conceptos en profundidad, creo profundamente que para entender la fotografía de hoy, necesitamos entender cómo era la fotografía antes y cómo fue la fotografía análoga. Aunque sigue siendo, ¿cómo fue la fotografía análoga? Quiero hacer una advertencia. Este curso yo lo estoy dirigiendo a fotografía digital, no análoga. Estoy dirigiendo el curso a fotografía digital y no solo con cámaras profesionales, sino con todo tipo de dispositivos, desde celulares hasta cámaras de alta gama, Canon, Sony, Nikon, Hasselblad, Leica, lo que quieran. Si ustedes quisieran un curso de fotografía análoga, yo con mucho gusto lo prepararía, pero sería otro curso independiente y necesitaría pues una serie de gente interesada, ¿sí? que me lo propusiera en los comentarios o que me diera un like para que esto lo pudiéramos hacer, y con mucho gusto lo podemos estructurar y hacer este curso de foto análoga que sería muy interesante. Nosotros somos una de las últimas generaciones que hizo foto análogo profesionalmente, que estudió con foto análoga y que hoy hace foto digital, y creo que es básico entender la foto análoga. Entonces, este va a ser el proceso de nuestro video hasta llegar al negativo y empezar a entender esto que son los negativos y cómo se dan y cómo se forman las imágenes. Bueno, en fin, ¿cómo se desarrolló? El primer elemento que se desarrolló de la fotografía fue la cámara. Y si yo les dijera que fue algunos cientos de años antes de Cristo, ¿me lo creerían? O en el año 30, en el año 40, ¿sí? ¿Qué pasa en esta época? En esta época hay un científico matemático que se llama Alajem de Basora. Y este hombre hace un avistamiento muy interesante. Está en una tienda de campaña y ve que por uno de los hoyitos que tiene la tienda en su, no sé si sería piel o sería alguna tela, no sé, se filtra la luz y observa que la imagen que está fuera de la tienda se proyecta al lado opuesto del agujerito. Entonces empieza a estudiar este fenómeno y lo empieza a estudiar ya con objetos hechos específicamente con este agujerito. Este agujerito se conoció con el nombre de estenopo y es lo que desembocó en la fotografía estenopeica. Quiere decir, no hay lente, hay un agujerito y a través de ese agujerito se filtran los rayos de luz y generan una imagen. Una imagen, no vayan a pensar que es una imagen como la del cine súper luminosa y con una definición maravillosa. No, al revés, es una imagen muy oscura y es una imagen pues muy borrosa, pues es muy imperfecta.
Pero este es el antecedente de la primera cámara, de la cámara estenopoeica. Se hicieron muchos experimentos, incluso se construyó una cámara gigante en donde cabía un ser humano, ¿sí? Y se le hizo este estenopo para estar investigando por qué sucedía este fenómeno. Recuerden que en esa época los griegos no sabían exactamente qué era la luz, pensaban que eran tentáculos que salían de los ojos. Nunca se imaginaron la teoría moderna de la luz, de estas partículas que todavía se discute. Creo que ya no es una discusión el hecho de que los fotones tengan masa, pero de este fenómeno electromagnético pues no se sabía nada de eso, entonces eran puras especulaciones, y esto genera que empiece a promoverse esta idea de la cámara oscura para mostrar estos fenómenos de la aparición de figuras en un plano, ¿sí? Que es el primer antecedente de una cámara fotográfica. Hoy no usamos un agujerito, usamos un agujero grande con un cristal tallado en una forma convexa y cóncava y varias fórmulas para crear una óptica. Pero es el mismo principio, está entrando luz, la imagen que entra a la cámara análoga y digital es luz. Entonces, por otro lado, muy lejano, se empiezan a inventar los lentes, ¿sí? Copérnico, Kepler, toda esta gente, todos esos astrónomos que empiezan a ver fenómenos celestes y que empiezan a diseñar ellos sus propios lentes para después pasar esos lentes a los marinos, a los catalejos, para acercar las imágenes. Entonces, cuando se une este concepto de miles de cientos de años antes de Hakem de Basora, y se une este concepto de estos lentes, entonces nace lo que es la cámara oscura, casi como hoy la conocemos. Digo casi, son cámaras gigantes. ¿Y quién usa y quién es uno de los que principalmente desarrolla estas cámaras? Curiosamente, Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci empieza a usar estas cámaras junto con Bautista della Porta. Incluso Bautista della Porta hace un libro con imágenes de estas, o sea, imágenes generadas por estas cámaras de la naturaleza, que se llama Magia Naturalis. ¿Por qué la usaban? Bueno, ¿por qué la usaba Leonardo si era un excelente dibujante? Bueno, pues porque tenía una vena de inventor y de estar investigando ciertos fenómenos científicos. Tenía esta vena Leonardo y empieza a desarrollar la cámara. Y esta cámara forma pues una época en toda la pintura. Muchos pintores la comienzan a usar, muchos artistas la comienzan a usar. El público comienza a pedir que se hagan los dibujos con esta cámara. ¿Y por qué? Porque por más perfecto que sea el dibujo de un hombre como Leonardo, de un hombre como Durero, de esta gente del Renacimiento, tanto italiano como flamenco, esos dibujos son la interpretación del ojo, no es la realidad. Y esta cámara fotográfica, esta cámara oscura, sí es la realidad. Lo que muestra esta cámara es la imagen real. Entonces ponían un cristal esmerilado para formar la imagen, y en este cristal esmerilado ponían una hoja de papel que hoy conocemos como albanene, un papel encerado, y hacían los trazos. Y los trazos que hacían ya no dependían del ojo del pintor, de la interpretación del pintor, sino que ya eran reales, eran una foto dibujada. Y esto hizo que fuera, pues, hoy como le dicen a los videos que se repiten y se repiten y se repiten, bueno, pues algo muy similar a esto, ¿no? A esta manía, ¿no? Todo el mundo quería ser pintado a través de una cámara oscura, aún siendo grandes
grandes pintores los que lo hacían. En algunos casos, repito, Leonardo da Vinci. Por otro lado, ya sabemos que ya se une la cámara con la óptica. Estas cámaras ya tenían un lente, como vimos en algunas imágenes, y tenían un espejo que se parecen mucho a lo que hoy llamamos cámaras reflex. Todos estos términos yo los voy a explicar puntualmente en su momento, cada uno de ellos. Yo supongo que muchos de ustedes ya entienden que es una cámara reflex que tiene un espejo a 45 y que refleja la imagen en un esmerilado para poder ver a través del lente de la toma, pues, ¿no? Del mismo lente que hace la toma, ver en el finder, en el ocular de la cámara. Bueno, ya está unido esto y ya hay esa inquietud. Y por otro lado, hay un hombre que por causas del azar, como muchos experimentos se hicieron por azar o por algún accidente, Henry Schultz, es un fisiólogo alemán, médico, que está investigando con ciertas fracturas, creo yo. Hay varias teorías, pero dicen que con fracturas y cómo enyesar. Entonces estaba experimentando con yesos, con una serie de sustancias. Y estas sustancias accidentalmente se mezclan. Estaba experimentando con yoduros y con ácido nítrico, y se mezclan con plata metálica que tenía en su laboratorio, en donde él hacía sus experimentos. Y se da cuenta que esa plata mezclada con el ácido nítrico y ciertas sustancias de yeso se ennegrece. Primero cree que se ennegrece por la acción de la oxidación, y después se da cuenta que se ennegrece por la acción de la luz. Y entonces empieza a experimentar y empieza a hacer una serie de experimentos muy interesantes, que es poner la mano, o sea, hacer esta sustancia ya de ácido nítrico y plata, que es nitrato de plata, que es exactamente lo que se usa en la fotografía análoga. Y ponía esta sustancia, ponía la mano, lo exponía al sol, regresaba, y entonces veía la silueta de su mano, que es maravilloso porque es un poco como una remembranza a la pintura rupestre, a lo que hicieron nuestros antepasados en La Croix o en las cavernas en España, en Francia, aquí en México también, y supongo que en muchos lugares de América del Sur, de poner la mano, ¿no? Yo estuve aquí, ¿sí? Y es la mano que es como un símbolo, pues, de nuestro más lejano antepasado, ¿no? Entonces, el problema que tuvo, sí descubrió eso, ¿sí? Y el problema que tuvo es que nunca lo pudo fijar, y siguieron experimentando sobre esto otra serie de gente como Thomas Woodward y mucha gente que quisieron, por ejemplo, decorar cerámica con esa técnica, ¿no? Poner esa sustancia en la cerámica y imprimir plantillas con motivos herbales, con flores, etcétera, pero no lo podían fijar. Ya había esos descubrimientos cuando llega un personaje del que ya hemos hablado, que se llama Nicéforo Niepce. ¿Cuál es la gran contribución de Niepce para ser nombrado el inventor de la fotografía? Pues su gran descubrimiento es unir la cámara que utilizaba Leonardo y la cámara que descubrió Alaquem de Basora, con todos los experimentos de Schultz y de Woodward y toda esta gente, de sustancias que reaccionan con la luz. Esto que unió Niepce le trajo a la humanidad el invento de la fotografía, que, como les he dicho, muchos lo equiparan no solo al invento de la imprenta, ¿sí?, de Gutenberg, sino a la invención del lenguaje. O sea, estamos hablando de palabras mayores, ¿no? O sea, equiparar el invento de la foto con el lenguaje, lo que trajo toda la revolución de avance en el mundo, o sea, por lo que el Homo sapiens pudo sobrevivir por el lenguaje, y que extinguió a otra serie al Neandertal, por ejemplo, que era mucho más fuerte y mucho más poderoso.
la fuerza del lenguaje, compararla con la imagen fotográfica. Entonces, ese es el gran descubrimiento de Niepce. Pero Niepce no tenía la más mínima idea y su aportación no se parece en lo más mínimo a la foto actual. ¿Él qué hizo? Él era un grabador. Por alguna razón no pudo seguir haciendo sus grabados y tuvo que servirse de otros medios porque no era un buen dibujante. Él era un grabador de lito, de imprenta. Entonces se le ocurre usar la cámara oscura y se le ocurre usar una sustancia que sí reacciona con la acción de la luz, pero que no tiene nada que ver con la plata, que se llama betún de Judea, que es un asfalto. Y este asfalto, que ya es negro de por sí, tiene la particularidad de endurecerse, no de ennegrecerse, porque ya está negro, de endurecerse con la acción de la luz. Entonces lo que hace Niepce es emulsionar una placa de peltre como el de las ollas, y exponerla a la luz. Y luego lavarla con ácido gálico y deja, se cae todo lo que no le dio la luz y deja lo que se endureció con la luz. Y es así como hace su primera foto. Se le ocurre meterla a una cámara oscura después de 8 horas de exposición. 8 horas de exposición. Él saca esta placa de peltre embadurnada con el betún de Judea, la lava con el ácido gálico, por supuesto a oscuras, para que no se endurezca el resto del betún, y obtiene una de las primeras fotos que se llama Legras, la vista de Legras. Luego hace la de la mesa puesta y hace una serie de intentos. Como ven, no tiene nada que ver con la foto actual. Después viene un personaje muy famoso, un francés. Esto es en 1824. Se asocia con un francés que se llama Louis Daguerre. Y Louis Daguerre le compra pues, la patente o le compra su invento. Niepce finalmente creo que muere en la pobreza. Daguerre empieza a hacer experimentos, empieza a sustituir el betún de Judea, que era algo muy rudimentario, muy primitivo, muy tosco, por otra serie de elementos. Incluso se dice que ya había gente tratando de experimentar con la fotografía y esta gente iba a las droguerías donde iba Daguerre para ver qué había comprado. Entonces Daguerre compraba una cosa que le iba a servir y 10 cosas que sabía que no le servían para nada, para que los otros no supieran qué estaba haciendo con las fórmulas. Daguerre era un pintor estaba en el espectáculo, pintaba algo que se llaman dioramas, que son las escenografías pintadas para los teatros. Pintaba el castillo y pintaba un bosque, hacía ese tipo de escenografías. Entonces lo que él quería hacer era una imagen mecanizada de esas escenografías y mucho más real, por supuesto. El caso es que llega a la culminación de su descubrimiento. Y vamos a analizar qué es ese descubrimiento. Lo que él hace es tomar una placa de cobre y pulirla, ponerle una capa muy delgada de plata y pulirla como un espejo a ese metal. Pule la plata de tal manera que es un espejo, ¿ok? Entonces, esta plata la mete con vapores de yodo y hace una especie de emulsión sensible a la luz. Esta placa de cobre con una cubierta de plata la emulsiona con yodo y entonces la expone a la luz. Las primeras placas se exponían 40, 30, 50 minutos, depende del nivel de luz que hubiera. Y entonces la plata que está en contacto con la luz, y esto lo vamos a ver gráficamente, vamos a hacer un esquema mental a reserva de que cuando estemos hablando del negativo real, veamos qué sucede. En un negativo real, imagínense que vas a retratar una parte que de un lado es blanca y de otro lado es negra. Pues la parte negra no refleja luz, por lo tanto no le pasa nada a la plata de esa parte de la película, pero la parte blanca sí refleja luz y entonces vela, ennegrece esa parte. Entonces esta placa que hacía Daguerre, las partes brillantes, las partes que reflejan luz, ennegrecen la plata, ¿sí? Y las otras partes
quedan, digamos, con el yodo, con los vapores de yodo. Después, ¿qué sucede? Al ennegrecerse la plata, se convierte de sal en plata metálica, en un óxido de plata. Entonces, esta imagen de peltre, de metal, perdón, la expone ya a oscuras a vapores de mercurio. Entre otras cosas, entre comillas, todos se murieron, o sea, todos, me refiero a los fotógrafos que usaban esa técnica, se murieron con unas complicaciones gravísimas por el mercurio, porque es altísimamente tóxico. Entonces, el mercurio, ustedes deben saber que el mercurio es un metal líquido que se amalgama muy fácilmente con otros metales, de ahí las amalgamas de los dentistas. Entonces, este mercurio se amalgama con la plata metálica de la placa que había expuesto Daguerre, y esa parte ya es la blanca, la parte de la luz. Y la parte negra es lo que no le dio luz, que estaba en los vapores de yodo. ¿Sí me expliqué? Entonces se forma una imagen muy rara, que si tú la ves en determinados ángulos es positiva y negativa. ¿Qué quiere decir negativo? Que los valores están invertidos. Lo blanco, que es la luz, en el negativo es negro. Y lo transparente o lo blanco del negativo es lo negro del sujeto que no le dio luz. Entonces, esta placa, dependiendo de cómo la ves en positivo o negativo, porque realmente lo que estás viendo es un metal brillando. Eran placas muy bellas, muy perfectas, que no se podían tocar. Tenemos muchos ejemplos de daguerrotipos que están dañadísimos porque él y los fotógrafos que después se patentaron, el daguerrotipo vino a México y hay daguerrotipos de Petrona Mori, la mamá de Porfirio Díaz, y de Porfirio Díaz y de la familia de Porfirio Díaz, y de muchísimos monumentos mexicanos y de muchos, de Limantur, de muchos personajes mexicanos. Estas placas se daban en un marco con vidrio y tapa, porque si se quitaba el vidrio, adiós fotografía. Entonces, este es uno de los primeros procesos fotográficos importantes que usaron estos pioneros de la fotografía, más, como decía, más cerca de la ciencia que de la foto. Ahora, viene un inglés. Es que es muy curioso porque en Francia se patenta el invento, pero se prohíbe a Inglaterra utilizarlo. No me pregunten por qué. Entonces hay un inglés que se llama Henry Fox Talbot, que en 1863-64 patenta un invento. Y es un invento muy importante porque genera una de las características modernas de la fotografía. Ahorita vemos por qué. Daguerre, por su lado, estaba haciendo sus fotos, y este hombre, Talbot, lo que hace es empezar a emulsionar papel de algodón, de fibra, ¿sí? Entonces empieza a hacer experimentos por contacto, como Schultz, ¿sí? Y empieza a ver que se marca la imagen y empieza a utilizar un ácido como fijador. El ácido disuelve las sales de plata y deja las sales ennegrecidas, hace un negativo. Pero ¿qué es lo importante de esto? El daguerrotipo es una foto única. Voy a poner un ejemplo chusco. Si yo quisiera sacarme una foto y regalársela a mi mamá, a mis 3 tías, a mi pareja y a 4 amigos, pues tenía que sacarme mi mamá, mis 3 tías, mi pareja y 3 amigos. Tenía que sacarme 8 o 9 fotos, porque el daguerrotipo era único. En cambio, el proceso de Talbot, ¿sí?, es muy ingenioso porque él encera el papel y del negativo hace una copia por contacto. Y entonces, por primera vez, una matriz, que es el negativo, puede reproducir muchas imágenes idénticas. Entonces,
Talbot, si Daguerre hace el nacimiento de la imagen ya fija, lo que hace Henry Fox Talbot es la posibilidad de reproducir mecánicamente ese original de la cámara. Cuando Talbot hace su proceso, pues le puso, no era nada original, le puso talbotipo, como Daguerre le puso daguerrotipo. Pero después ya le llamaron calotipo porque cuando se vio que se podía hacer esa reproducción, bueno, pues salió en serie. Ahora, esta reproducción tenía un grave problema, que el papel tiene fibra, y entonces, aunque era una foto más rápida, era una foto que se podía reproducir y era una foto sensiblemente más fácil de hacer, por lo menos no les costaba la vida como en el daguerrotipo con el mercurio. Bueno, tenía el problema de que no era muy nítida por el papel. Entonces hubo una serie de intentos. Por ejemplo, hubo alguien que hizo un proceso que se llamó la albúmina. Ustedes saben que la albúmina es la clara del huevo. Entonces, ¿cómo mezclar sales de plata? Que ya se conocía el yoduro, el bromuro, el cloruro de plata. ¿Cómo mezclar sales de plata que se quedaran en un soporte? Ya sea papel, ya sea metal. ¿Cuál era el soporte ideal? Pues el vidrio, porque es completamente transparente. Pero ¿cómo hacer que esas sales de plata se quedaran en el vidrio? Bueno, pues poniéndole clara de huevo y la sal de plata. Entonces la clara de huevo sabemos que se seca y que puede hacer permanecer esto. Claro que se craquela y luego se cae. Era un problema, y entonces luego usaron otro sistema que se llamó colodión. El colodión era mezclar, era un poco como el papel. En el vidrio pegaban fibra de algodón y sales de plata y lo dejaban. Había colodión húmedo en donde se tenía que exponer húmedo, o sea, se tenía que sacar la foto cuando estaba húmedo, y había algo que se le llama colodión seco, que lo dejaban secar y se exponía. Siempre el sistema era lo mismo ya. Era la plata que era afectada por la luz, y repito, vamos a verlo en un diagrama el próximo video. La plata que era afectada por la luz se ennegrece, y la plata que no está afectada por la luz se desprende con un ácido muy muy suave, que en este caso es el ácido acético que se usa en el fijador. Ácido acético al 4 o 5%, que disuelve la sal, pero que no toca la plata ya hecha, ya metálica, ya oxidada por la luz. Bueno, entonces están en este rollo de la albúmina y el colodión ya sobre vidrio. Fíjense cómo va evolucionando de una placa de peltre a una placa de cobre con plata, a una placa, no una placa, sino a una superficie de papel que se puede transparentar para hacer un negativo y positivarlo, a el vidrio, que es muchísimo más puro que el papel, ¿sí? Que transmite muchísimo más fácil la luz. Y ahora, que si con algodón, que si con albúmina, hay alguien que se llama Ricardo Maddocks, que hace un proceso llamado las placas secas al bromuro de plata. ¿Qué es lo que utiliza este hombre para pegar el bromuro de plata en las placas de vidrio? Gelatina endurecida. Usa un proceso de grenetina animal, con emulsionarla con las sales, yoduro, bromuro, cloruro de plata. Luego vemos qué características tenían esas sales, que puede ser película ortocromática, monocromática, pancromática, etcétera, que es cómo reaccionan los diferentes colores del espectro de luz. Pero bueno, estamos viendo los materiales. Entonces, esta gente, este señor Maddocks, que era médico, Ricardo Maddocks, pega la plata al vidrio con gelatina. Y entonces ya se puede fabricar, empiezan a existir placas de vidrio que se venden, fábricas de placas de vidrio que se llama gelatina al bromuro de plata, de Ricardo Maddocks. Todo esto está sucediendo más o menos en 1887-88.
Adivinen quiénes hacen una fábrica gigantesca de esas placas. Bueno, pues dos industriales franceses que se llaman Augusto y Louis Lumière, y en Estados Unidos un tipo que se llama George Eastman empieza a fabricar estas placas. Bien, ¿qué pasa? Augusto y Louis Lumière son los inventores del cine y George Eastman es el que pone la fotografía al alcance de toda la gente. ¿Qué es lo que hizo Eastman? Eastman se dedicaba a fabricar sus cajas de placas secas de gelatina al bromuro de plata, y al igual que los Lumière, pero a Eastman se le ocurre que el vidrio pues es muy pesado, es muy caro, y sobre todo si quieres sacar 30 fotos pues tienes que llevar 30 placas de vidrio, ¿sí? Y que es sumamente engorroso y delicado. Entonces sustituye el vidrio por un material sintético que no se rompe y que es flexible, el celuloide. Y entonces Eastman es el primero que hace la película. La película como hoy la conocemos, esa película que se dobla, ¿sí? Esa película que es flexible, usa el celuloide. Estamos hablando de 1890, 1880 y tantos, en donde no se conoce el plástico, y entonces el sustituto del plástico es el celuloide. Las plumas de plástico Esterbrook, que eran las plumas, digamos, corrientes, no de materiales preciosos, no eran de plástico como hoy las Bic, eran de celuloide. Hoy, para los que nos gustan las plumas, pues son plumas muy coleccionables y muy bellas, pero en ese momento eran plumas, digamos, corrientes de lo que equivaldría hoy a una pluma de plástico. Bueno, entonces, esta gente empieza a fabricar estas placas. A Eastman se le ocurre hacer la película en celuloide, y entonces hace la cámara que le nombran Kodak. La compañía se llama Eastman Kodak Company, y es la que pone la fotografía. O sea, lo que quería Eastman no era venderle a los profesionales, era venderle a todo el mundo. Ese invento es el celular de hoy. Ese invento es lo que hizo Bill Gates con sus programas de computación, con el software de computación. Poner la computadora al alcance de todo el mundo. Ya no necesitas saber Lotus, saber los lenguajes que eran más matemáticos que otra cosa. Ya las computadoras se manejan pues con un instructivo y por sentido común, ¿no? Bueno, pues ya la foto se pone al alcance de todo el mundo, empieza a hacer cámaras de cajón, la Eastman, las cámaras, la Kodak, con el rollo cargado. La gente no cargaba el rollo, compraba literalmente la cámara con rollo, tomaba sus 50 vistas, sus 100 vistas, la llevaba a revelar y le entregaban sus negativos que eran susceptibles a ser positivados, ¿sí? Después los Lumière empiezan a utilizar este proceso del celuloide para inventar el cine con un sistema de arrastre de la película, que en su momento, cuando veamos estos videos acerca de lenguaje cinematográfico, veremos qué importancia tiene Augusto y Louis Lumière en el sistema de arrastre y de obturación de la película en movimiento. Y empieza a perfeccionarse cada vez más la técnica, y contratan a un alemán que se llama Rudolf Fischer para diseñar la película en color. Ya estamos hablando de 1940, 1930 y tantos. Este alemán, hubo muchos intentos para hacer fotos en color. Desde el daguerrotipo había fotos coloreadas a mano, que era lo que se llamaban fotos en color, y después con el colodión y con el proceso de Maddox y con el mismo proceso de Kodak, pues mucha gente coloreaba las fotografías para hacerlas a color. Era la meta, hacer que la foto fuera completa y absolutamente real, porque la foto en blanco y negro pues es una abstracción de la realidad. Entonces querían hacer la fotografía en color. En un principio yo les voy a explicar cómo funciona el negativo en blanco y negro, porque creo que es súper importante
para entender un sensor fotográfico, que entiendan cómo funciona la película. Finalmente, un sensor fotográfico es el símil de la película, es una película virtual. Es una película que no existe físicamente, pero que funciona exactamente como la película. Tiene sensibilidad, tiene una sensibilidad a la intensidad, al color, tiene contraste, tiene una gama, etcétera, etcétera. Es lo mismo, entonces tienen que entenderlo. Entender la película en color, y a eso voy, es un poco más difícil porque la película en blanco y negro vamos a ver cómo está estructurada y les voy a dar una estructura muy rápida de cómo es la película en color. Solo les voy a dar una leve quemón, como dicen, para que hasta se rían, ¿no? Rudolf Fischer es el primero que diseña un sistema viable de foto en color. ¿Saben quién es el primero? Antes de Fischer, mucho tiempo antes, en 1860, que hace un proceso en color, pero un proceso que es de laboratorio sumamente científico, el señor Maxwell. Maxwell, el físico, que es el que determina las leyes del electromagnetismo y hace las ecuaciones del electromagnetismo que todos los físicos usan, las ecuaciones que sirvieron para hacer hornos de microondas, para entender la luz, para entender la radiación del calor, para entender el fenómeno de la electricidad con el magnetismo, cómo la electricidad altera el magnetismo y el magnetismo altera la electricidad, y entonces las ondas van corriendo, las ondas electromagnéticas, por un lado la electricidad y por otro el magnetismo. ¿Por qué nos podemos comunicar por radio? ¿Por qué no vemos la televisión? ¿Por qué los celulares? Eso es el magnetismo. Este hombre es el primero que hace un sistema de fotografía en color que no sirvió. Los hermanos Augusto y Luis Lumière hicieron otro sistema coloreando con albúmina puntitos de colores, que pues las imágenes sí salían en colores, pero salían en colores todos raros, ¿no? El primero que hace este sistema viable es Rudolf Fischer y hace un sistema que se llaman copulantes cromógenos bloqueados por glóbulos lipídicos. Échatela. Son copulantes de color que están bloqueados por glóbulos lipídicos que se desbloquean con procesos químicos de revelador, estallan y adquieren su color. Voy a hacer un proceso muy simplificado para que entiendan cómo funciona la película en blanco y negro y cómo funciona la película en color, y así poder entender cómo funciona el sensor de una cámara, para después ver cómo evolucionaron las cámaras, cómo evolucionó la mecánica primero, la electrónica después, y ahora toda esta técnica digital, toda esta serie de microsensores, de microchips con millones y millones de transistores para hacer lo que hoy conocemos como una foto digital. Pues si llegaste a este punto del video, la verdad, muchas gracias. Yo te suplicaría que si te gusta, pues me lo hagas saber, me des un like o te inscribas. No soy muy ducho en esto ni muy experto en esto de inscríbete y toca la campanita, o yo toco la campanita y tú la oyes. Ustedes lo saben, pero si les gusta de veras, me van a ayudar mucho, y aparte de todo, me voy a dar cuenta qué es lo que realmente les está interesando más para poder desarrollarlo y saber que les está sirviendo cada vez más lo que yo hago con mucho gusto y pues con mucho interés. Gracias.